porque anduvo en los caminos de su padre. O sea que Josafat, al igual que su padre, sigue diciendo allí, anduvo en el camino de su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. También señala que con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. O sea, ahí, y tanto ahí como en Segunda de Crónicas, 17 al 20, sí, al 20, nos destaca o nos repite varias veces esto, de que Josafat reinó de una forma similar en lo que tiene que ver con seguir la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, y que hacía lo recto delante de los ojos del Señor. También menciona que a pesar de todo eso, se mantenía, digamos, la idolatría en el reino, a pesar de que él hacía, pues, buscar al Señor, porque tenía, pues, mucha influencia y había esa resistencia, ¿no? Había esa resistencia y por eso también es que vamos a irnos allá a Segunda de Crónicas. Creo que no podemos leer todo, porque vamos a tomar bastante tiempo si lo leemos todo, o quizás sí leamos la mayoría, para poder que entiendan un poquito el contexto, cómo fueron pasando las cosas y lo que podemos resaltar de la vida de rey Josafat. Razón por la cual él, digamos, que tomó ciertas decisiones fue esa resistencia que había en ese tiempo, la resistencia a escuchar y seguir la palabra de Dios, de adorar al Dios verdadero. Había mucha idolatría, como lo dije antes, había mucha influencia de otros reinos, de otras naciones que habían entrado al pueblo, y no desde el reino de él, sino desde antes. Entonces era difícil que las nuevas generaciones buscaran al Dios de sus padres, como menciona ahí también. Y eso fue una de las cosas que él destacó, de que él instauró, como lo dice el capítulo 17, que al tercer año él envió personas, príncipes menciona sus nombres, está un poquito complicado, para que enseñasen en las ciudades de Judá. O sea que él se preocupó no solamente por él buscar, sino por tratar de extender la palabra de Dios al reino, porque sabía que había ese choque y esa mezcolanza a veces de creencias que no dejaban que la gente del reino, pues, el pueblo de ese reino buscara al Señor realmente como debía ser y dejaran esas prácticas paganas y esas prácticas que no le gustaban al Señor. Dice también, bueno, primero que todo, que no lo mencioné, pero el rey Josafat era el rey de Judá. Eso pasó después de que, digamos, el pueblo del Señor se dividió en dos reinos, que era Judá y era Israel. Entonces, había un rey tanto allá como en Judá. O sea, habían dos reyes que supuestamente debían seguir los caminos del Señor, ¿no? Y eso no era lo que estaba pasando en ese momento. Él, como lo mencioné al principio, él se mantuvo en el camino del Señor, y menciona ahí en los caminos de David, pero no fue lo mismo que el reino que estaba cerca, ¿no? Que era el de Israel. Allá reinaba otro rey, era el rey Acab. Él cometió muchas equivocaciones y por eso tuvo el fin que tuvo, por desobedecer al Señor y por no escuchar la voz de los profetas, que eran la voz de Dios en ese momento, digamos, más tangible, que le decían o le advertían que no se casara con Jezabel, que no hiciera esta cosa, que no hiciera la otra cosa, pero él hizo lo que quiso. Y bueno, enmarca la situación que vivía, o sea, contrasta la situación que vivía el rey Josafat en ese tiempo, porque él también pudo hacer eso. O sea, él también pudo buscar a cualquier persona que quisiera para casarse, dejarse influenciar por otros reinos y hacer una serie de cosas como la hizo Acab, pero él se mantuvo, dice la palabra, en el camino de su padre, guardando los mandamientos del Señor.
también nos dice ese primer capítulo que el mismo Dios confirmó ese reinado. O sea, el Señor respaldó al rey Josafat. ¿Por qué? Obviamente porque él estaba buscando su rostro. Dice que él lo respaldó de tal manera que todo Judá, o sea, todo el reino de Judá, le daba presentes al rey. Todo Judá hacía que ese rey se llenara, digamos, materialmente de cosas. Y fue un rey que tuvo mucha riqueza, como lo señala ahí, no solamente porque le traía a su propio pueblo regalos y presentes, sino también porque incluso reinos cercanos, que no tenían por qué hacerlo, lo hacían. También menciona ese capítulo y me pareció muy importante que él se animó su corazón en los caminos del Señor, que él hizo lo que les planteé anteriormente, que él envió personas a que enseñaran la palabra. También envió levitas, dice, envió príncipes, levitas y sacerdotes a que enseñaran, ¿no? En todo Judá. Algo que me llamó la atención, como les decía, era por qué otros reinos cercanos que no adoraban al mismo Dios, que no tenían por qué darle ese tributo de darle regalos a él. Obviamente entre reinos históricamente se daban estas cosas, pero casi siempre era cuando tenían pactos y situaciones que los comprometían a dar regalos y a hacer ofrendas y a hacer cosas, pero cuando no tenías ese tipo de relación, por lo menos de la que más adelante vamos a hablar con el rey de Israel, era como que te pone a pensar por qué otros reinos le daban al rey de Judá cosas que ellos no congeniaban ni en creencias ni en cultura. Dice el versículo 10 de Segunda de Crónicas, capítulo 17, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. En cambio, dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. O sea, que fue el Señor que puso ese temor en los reinos vecinos. Ese temor de no toquen, vamos a ponerlo ahorita, no toquen a mi hijo, ¿no? El temor y la gracia que puso también delante de él, de que incluso ahí menciona a los árabes que le trajeron ganado, carneros, machos cabríos. Entonces dice que él se iba engrandeciendo y edificó entonces en Judea fortalezas y ciudades, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y tuvo muchos hombres valientes de guerra junto a él. O sea, todo esto, había provisión, había prosperidad, según lo que nos narra aquí la palabra, en el reinado de Josafat. Más adelante, que creo que es también algo muy importante para destacar, es cuando cuando el rey Acab cuando al rey Acab le profetizan que va a ser derrotado. Y en ese justo momento estaba el rey Josafat allá con él, está en el reino con él, en el otro reino. Y él llega porque él, y lo menciona ahí, su hija se casa con el hijo del otro reino. Y hacen ese pacto, esa alianza, que no necesariamente estaba el Señor de acuerdo, no por los que se casaban, sino por lo que estaba detrás de eso, que era Jezabel, que era la mamá pues de la muchacha, y que era pues el rey Acab, que era un hombre que no buscaba al Señor, y que estaba dividido entre pues seguir las tradiciones y los cultos de su mujer, más que buscar al Señor. O sea, él buscaba agradar más a Jezabel que al Señor. Entonces, por eso ese pacto o esa influencia que tenía Acab en él no era algo positivo. Y vamos a ver aquí, cuando dice, bueno,
está un poquito largo toda la conversación, pero en resumen, él está allá, están festejando por esa unión, por ese pacto, y él se le ocurre la gran idea acá de decir que cierto reino, un nombre enredadito, que lo menciona ahí en el 18, es de ellos y que ellos pues no lo han reclamado y que él pues tiene ganas de ir a la guerra a reclamar eso. Y él se siente de esa forma y él le dice que venga con él a la guerra. Y pues como él se siente comprometido, por lo menos yo me puse a pensar, bueno, él se siente comprometido en ese momento de que somos familia, ahora con ese pacto, no solamente los reinos se unen, sino que somos prácticamente familia y tengo cierto interés de estar bien con él, de que él no se enoje, de que él no se dañe lo que se supone que se pactó, que es la paz entre los reinos, y él acepta ir a la guerra, a esa guerra que quiso ir acá, para pelear pues ese territorio que se llama Ramot de Galaad. Entonces él, en su mente, el rey Acab, él decía que él iba a tener la victoria. Y algo que es muy también de resaltar es que en esa conversación el rey Josafat dice, o sea, le pregunta que si, ¿por qué no consulta pues a los profetas? Pero obviamente buscando la aprobación del Señor. Si él consultó a los profetas, si él consultó la voz del Señor de ir a esa guerra, ¿no? Él le dice que ahí están los profetas, que van a consultarlos, y le pregunta a todos los profetas que estaban por allí y todos dicen, sí, tú vas a ganar, todos le dicen lo que él quiere escuchar, ¿no? Todos le afirman una victoria como poderosa y arrasadora sobre esa otra nación y por ese territorio. Y él dice, sí, bueno, vamos, ya está todo hecho, vamos a la guerra, yo voy a ganar, vamos a acompañar, vamos a unirnos, bien. Pero el rey Josafat, muy sabiamente, y pienso yo que inspirado por el Señor, o sea, guiado por el Señor más que todo, le dice de nuevo, pero no hay otro profeta que te diga lo que el Señor quiere en esto, pues si es la voluntad del Señor. Y el que le dice que bueno, que sí hay otro por ahí, pero que él no le parece, ¿no? A él no le parece mucho ese porque siempre ese dice cosas negativas a su reino y a su decisión. Pero van allá, ese profeta se llama Micaías, van allá donde él y pues el profeta al final, después que le consultan, él le dice, Acab le dice, necesito que me digas, pero dime algo bueno, no me digas algo, o sea, no me digas lo mismo malo que siempre me profetizas cosas malas y negativas, no, dime algo bueno. Y le dice, no, yo voy a decir lo que el Señor me diga. Yo solamente digo lo que el Señor me dice y ya. Y él le dice que todo lo que todo lo que le han dicho los otros profetas ha sido resultado de un espíritu de mentira, que el Señor permitió que llegara a ellos y que ellos hablaran, pensando que era la voz de Dios, pero no es la voz de Dios, es un espíritu de mentira, pues que llegó a ellos. Y ellos, por eso todos decían lo mismo, porque era un mismo espíritu. Pero era algo que no era lo que iba a pasar, o sea, él no iba a tener un triunfo. Y el profeta Micaías le dice, tú no vas a tener un triunfo, es más, tú no vas a regresar de esa guerra. Y el Señor así lo ha puesto porque sabe que tú vas a ir, o sea, aunque ya tú sabes lo que te estoy diciendo, tú vas a hacer lo que tú quieras, así que tú no vas a regresar de esa guerra. Él se molesta y lo envía a prisión prácticamente y le dice que no va a salir hasta que él no regrese a salvo, que no pasó. Y bueno, en esa batalla, que es un punto bien importante de la vida, que resalta la palabra y de la vida del rey Josafat, en esa batalla ellos acuerdan por idea de Acab que él vaya vestido de rey, pero Acab no va vestido de rey. Acab va vestido de otra forma, disfrazado como otro soldado, y que Josafat sí vaya como van todos los reyes, ¿no? Y que así se reconoce como que es un rey. Obviamente eso tenía una intención, que el pueblo enemigo
viera, este es el rey, entonces no vamos por ahí. Entonces el otro quedaba como quien dice a salvo, ¿no? Eso es lo que yo interpreto de ese pensamiento. Pues, yo me escondo y tú te pones de escudo, ¿no? Pero el Señor ya todo lo sabe y el Señor cuida y guarda al que guarda los mandamientos de él. Y el rey Josafat, pues lo hace, él va, no se disfraza, no se cambia de lo que él representa como rey en su vestidura. Y dice que el rey no lo reconoce, o sea, el reino, los encargados, los que mandó el rey de esa otra nación, lo reconocen que este es el rey, vamos contra él, porque esa era la instrucción que tenían. No vayan contra los chiquitos acá, contra los de caballo, los de carreta, no sé lo que había en ese entonces, no me he puesto a analizar eso tan bien, pero contra todos estos que están aquí, no se detengan, vayan justo a buscar la cabeza, que es el rey, y a ese atáquenlo y a ese eliminen. Y bueno, ellos van y se enfrentan a Josafat, y ahí es donde es muy, muy bonito lo que pasa, porque él le dice prácticamente que al Señor le dice cuando se ve en esa situación de que lo vienen a atacar a él y que está en peligro su vida, él le dice al Señor que lo ayude, o sea, él clama al Señor. Y el Señor dice la palabra aquí que el Señor responde. Dice, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. O sea, fue el Señor, no nada de su estrategia, nada de su plan, nadie por ahí, ningún soldado, nada, que lo salvó de ese momento de muerte, sino que fue el mismo Dios que los apartó de él y pusieron ellos entonces la vista en Acab. O sea, cómo ellos se dan cuenta de que ese no era el rey de Israel que ellos buscaban, porque ellos buscaban al rey de Israel. ¿Cómo ellos se dan cuenta que no era el rey de Israel, a pesar de que era un rey o que estaba vestido de rey, y van contra alguien que no estaba vestido de rey? En ese tiempo no había fotos, no había Facebook, no había nada de eso, no había noticias así como televisión, nada de esto. Porque ahorita, si ustedes buscan en internet quién es el rey de tal lugar o quién es el presidente de tal lugar, usted le sale la foto y todo, video y todo lo demás. Donde vive, que le gusta, un pocotón de datos. Pero en ese tiempo no. Entonces, ¿cómo ellos se dan cuenta? El Señor guía su vista hacia los que de verdad tenían que ver que era el rey de Israel. Es ahí pues donde ellos lo enfrentan y el rey Acab fallece, que fue lo que se profetizó. Pero es muy bonito que en ese momento, a pesar de que Josafat había sido, o sea, ha sido un buen rey, porque ha tratado de guiar al pueblo a la palabra del Señor, ha buscado el rostro del Señor, como dice, ahí se mantuvo en ese camino, pero no es perfecto. Entonces él pues comete errores y uno de los errores también fue hacer esos pactos y hacerle caso a alguien que sabe que no está escuchando la voz del profeta, que sí habla lo que el Señor dice, lo que el Señor le está diciendo. Entonces, a pesar de esa equivocación, el Señor lo respalda. Una vez él se humilla y clama al Señor, el Señor va a ayudar y lo libra de la muerte. Más adelante, dice que Josafat pues volvió en paz a su casa y le salió al encuentro un vidente, dice ahí, de nombre Jehú. Eso es interesante porque ahí este hombre lo confronta y prácticamente le dice, te equivocaste. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, porque Acab aborrecía a Jehová. Con sus acciones lo hacía, por más que de su boca saliera que no, pero con sus acciones y con su vida lo hacía. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, el Señor se molestó. Como Dios y como Padre celoso, el Señor se molesta cuando nosotros hacemos cosas que lo ofenden, nos vamos hacia caminos y, digamos, en esta parte específica nos juntamos con personas que no nos hacen bien y ya de salida sabemos que vamos a algo que el Señor no está probando, porque el profeta se lo dijo, o sea, vas a buscar la muerte, se lo dijo acá, y la vas a hallar porque vas a hacerlo, y lo hizo. Pero a pesar de él ya haber escuchado eso, él va con él.
Entonces es como que tú sabías que estabas yendo al lugar malo. Y lo confronta el Señor con este hombre. Pero le dice también más adelante, se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Aserá, que era una diosa que tenían los otros reinos, el reino de Jezabel y toda esta gente, y has puesto tu corazón para buscar a Dios. O sea, que él le dice, él lo reprende, pero le dice que el Señor está con él. O sea, le reafirma que el Señor está con él y que el Señor está viendo lo que él está haciendo, a pesar de sus errores, a pesar de todo, viendo su corazón. De su corazón busca a Dios. O sea, tiene un corazón que busca al Señor. Más adelante, en lo que nos cuenta la palabra de la vida del rey Josafat, también nos dice, bueno, nos repite que él, lo que ya había hecho antes, nos lo dice que él nombró jueces. Bueno, esa parte no lo había dicho, que él nombró jueces. Lo que está abajo es lo que sí ya habíamos visto, que él mandó levitas, sacerdotes, para enseñar la palabra, pero también nos indica que en el plano, digamos, de gobierno, él tomó decisiones también en pro del pueblo, mirando lo mejor para el pueblo, lo que fuera justo, y no solamente justo ante él, ante su juicio, sino justo ante el Señor, que era lo más importante. O sea, reinar con el Señor, tomar decisiones tratando de agradar al Señor. Y él nombra una serie de jueces en cada una de las ciudades de Judá, justamente para que ellos decidan y para que ellos prácticamente, ¿cómo se dice?, gobiernen en esas ciudades, pero él les advierte, le hace advertencias, o sea, que él le importaba mucho y por eso les hacía ciertas advertencias y le daba ciertas directrices. Le importaba que ellos siguieran la línea que estaba queriendo él hacer, que era la línea del Señor. Y él les dice, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. O sea, no están jugando en mi nombre, están jugando, le dice más adelante, en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. O sea, el Señor los está viendo. Mire lo que hacen. Les estoy dando una responsabilidad, un trabajo importante. Son los que representan, me representan a mí, sí, pero representan a Dios. Y Dios le está viendo lo que hacen con ese poder, ¿no?, que tiene. Eso era algo interesante porque él, vemos que no solamente se preocupaba por el tema espiritual de tratar de llevarles la palabra del Señor al pueblo, sino también se preocupaba por el tema legal, por el tema de justicia, de que fuera todo justo y se hiciera todo en orden. Y en la parte de infraestructura en el reino, él también, con todas las riquezas que le daban y con todas las cosas que el Señor le permitía que llegasen a él transformó prácticamente Judea, fortificó ciudades y fortificó lugares de forma pues que era admirable lo que él estaba haciendo, porque no fue, o sea, no se dice que fue un rey eh, como en otros pasajes se puede mencionar, rey que se llenaba de cosas, que era vanidoso, que no lo menciona la palabra, sino que menciona que él tenía un corazón que lo buscaba y que él prácticamente trabajó con lo que le llegaba del Señor, él trabajó para engrandecer pues ese reino, pero todo buscando la aprobación del Señor. ¿Qué más nos dice la palabra? Bueno, luego de esto, luego de esto que él establece pues estos jueces, les hace las advertencias, él le hace varias advertencias ahí de que tengan cuidado con los decretos, con varias cosas ahí, pero siento que lo más importante es lo que viene más abajo, cuando es la victoria que se da ante el reino de Moab y de Amón, los reinos de Moab y de Amón. Pasado el tiempo, digamos, de tomar estas decisiones, él no estaba en guerra, él no estaba en búsqueda tampoco de guerra. Aquí no dice que él dijo, quiero ir a la guerra por pelear X cosas, no. Sino que menciona que aconteció que de Moab y de Amón y con otros de los amonitas vinieron entonces contra él en guerra. O sea, ellos se levantaron contra Josafat. Y
pues acudieron algunos y le dieron ese aviso: oye, vienen estos reinos a enfrentarte, prepárate porque vienen con todo, todos ellos, o sea, no viene uno, vienen una mayoría contra ti, que eres uno. Prepárate, bueno, dice ahí en la palabra, y voy a leerlo textualmente, en el capítulo 20, que entonces él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, él como cabeza de esa nación, él tuvo temor, a pesar de, como tenemos nosotros temor en ciertas circunstancias que nos tambalean a veces nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestra rutina, quizás pasan ciertas cosas día a día que son difíciles, pero nosotros las sobrellevamos, pero cuando llega una cosa que te tambalea todo, llega una circunstancia donde no tienes ningún control, porque a veces nosotros pensamos que tenemos control de las cosas y que nosotros somos los que estamos haciendo pues el trabajo, cuando es el Señor el que está allí cuidándonos. En ese momento Josafat, a pesar de tener toda la caballería, todos los hombres valientes que mencioné al principio, que estaban de guerra, que estaban con él, todas las ciudades, las fortificaciones, todas las provisiones que tenía, él tuvo miedo. O sea, él no pensó, yo estoy preparado, como dirían ahora, venga como quieran, que yo tengo al Señor. En ese momento, él dudó de su capacidad de enfrentar esa situación como rey y como nación, de qué iba a pasar con ellos, no qué iba a pasar con su pueblo. Pero él no tomó una decisión, solamente tengo miedo y me escondo, tengo miedo y hago lo que sea. No, él tomó la decisión de convocar un ayuno a todo el pueblo, prácticamente un ayuno nacional, como si el presidente aquí dijera, bueno, toda esta semana vamos a ayunar porque nos declararon la guerra y nos quieren matar, o sea, y el pueblo lo hizo, o sea, el pueblo acató eso y buscó el rostro del Señor y se humillaron, ¿no?, delante del Señor. Dice entonces que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Él empieza a hablarle al Señor con la intimidad, fue en público, pero con la confianza y con la intimidad que tenía, que había desarrollado, de hablarle al Señor, como ese Dios que está allí, que se preocupa, que conoce todo, pero que quiere escuchar también de parte de nosotros nuestras necesidades. Y él le dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Mira todo lo que le menciona. O sea, él le dice, él como Moisés, cuando hablaba también con el Señor, con esa confianza, le dice: ¿acaso no eres tú el que hablaba con Abraham y era su amigo y todo, y echaste a los que moraban en esta tierra para poner a Israel y la diste a su descendencia? ¿No eres tú el que tiene dominio sobre todas las naciones, todos los reinos? Y le menciona: y ellos, a esos reinos, han habitado en ella, en esa tierra, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. O sea, él empieza ahí a hablar con el Señor y prácticamente a argumentarle al Señor: Señor, tú eres el que puede, yo no puedo, mira, tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. ¿Acaso no vas a auxiliarnos? Claro que él sabía que el Señor los iba a auxiliar, pero estaba atribulado, estaba preocupado, estaba temeroso. Y le dice: oh Dios nuestro, al final, ¿no los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, que me parece digamos, el versículo estrella de esta lección, de este aprendizaje que estamos haciendo de la vida de Josafat. Decirle al Señor, no sabemos qué hacer, no sé qué hacer, y volver nuestros ojos a ti, o sea, al Señor, ¿no? Volver nuestros ojos al Señor. En medio de la dificultad, en medio de una situación que para él lo desestabilizó, él convoca ayuno nacional, se humilla públicamente, ora y clama al Señor, aboga por ese pueblo, aboga por todos, diciéndole no sabemos qué hacer. O sea, yo no sé qué hacer, le dice Josafat, yo no sé qué hacer. Vienen 3 contra mí, son más en multitud. Y vuelvo mis ojos a ti. Y dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. O sea, todo el reino se unió por el ejemplo de su rey, en humillarse y buscar en oración al Señor. Y en ese momento estaba allí, dice, Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matán, toda la generación, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea que a un levita que estaba allí, vino el Señor en el Espíritu Santo y le habló. Y él dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Ahí venía la respuesta del Señor. Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Ese es otro versículo estrella de este mensaje. ¿Qué le dice el Señor? Porque él lo primero que dijo, tengo miedo, no sé qué hacer. No temas, no te amedrentes delante de esa multitud, porque él fue el que dijo que era una multitud. No te amedrentes delante de esa multitud, porque no es tuya la guerra, es mía. O sea, el Señor le da ese descanso. No te cargues con esto. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. Y le dice el Señor, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán. O sea, les da las especificaciones. Ustedes van a ir así y ellos van a subir así por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos. O sea, él le da un mandato, salgan contra ellos, como si fueran a pelear, salgan. Pero le dice, me perdí, salgan mañana contra ellos porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó, dice que puso su rostro en la tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, eso nos muestra, a mí por lo menos me muestra que cuando el que gobierna o el que tiene poder, o sí, que tiene poder de cierta forma, en ese momento, o en esta historia, era un poder que era la cabeza del Estado, la cabeza de la nación, pero también puede ponerse en nuestras vidas de que cuando tenemos a veces cierto tipo de responsabilidades, cierto tipo de demandas, a veces se vuelven cargas en nosotros, ¿no? Cuando tenemos, entre más responsabilidades o entre más poder tenemos de tomar decisiones, de hacer esto y representamos a más personas y sabemos que nuestras decisiones van a afectar a otras personas, nosotros podemos en ciertas circunstancias sentirnos como se sintió Josafat, que no sabemos qué hacer. Pero qué bonito que nuestra respuesta sea aplicando lo que Josafat hizo. Ayunando, orando, buscando el rostro del Señor, volviendo nuestros ojos a Él si es que no lo teníamos en Él. Descansando en Él también, porque mira la respuesta del Señor, no fue, bueno, como en otras partes de la palabra nos ha demostrado el Señor,
más en Reyes y en Crónicas, que habla de todo este tipo de guerras y estas cosas, como a veces el Señor tenía diferentes estrategias, a veces le decía, vayan por acá, peleen así, hagan esto, pero en ese momento el Señor no le dijo peleen así, no, el Señor le dijo, vayan, quédense quietos que la guerra es mía, el que va a hacer las cosas soy yo. Ustedes nada más manténganse adorando, y ellos lo hicieron. Dice que se levantaron todos los levitas para alabar a Jehová con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, él les recuerda al pueblo, crean, o sea, el Señor lo dijo ayer, pero crean hoy, o sea, no sé, porque a veces somos olvidadizos y para la redundancia, olvidamos lo que el Señor nos dijo ayer, nos dijo la semana pasada, nos dijo hace una hora. Somos así, los seres humanos son así, y tendemos a olvidarnos las promesas que nos ha hecho el Señor, no solamente quizás mediante un hermano que profetice, un hermano que nos diga una palabra, sino también en la misma Biblia nos dice tantas promesas y tantas cosas que tenemos de dónde aferrarnos cuando viene la duda, cuando viene el miedo, pero a veces se me olvidó, viene el problema y se me olvidó. Bueno, en este momento el rey Josafat toma esa decisión de recordarles, crean en el Señor y crean en los profetas. Ayer habló un profeta, lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, que no peleemos, que vamos a estar bien, que de Él es la guerra, créanle al Señor y vamos a estar bien. O sea, olvídense cuando los vean venir o los vean de lejos que vienen con todo contra nosotros, olvídense de eso, recuerden lo que el Señor dijo. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. O sea, él armó Josafat siguiendo lo que el Señor le dijo, que no iban a pelear. Él no se quedó, o sea, él se quedó quieto en ese sentido, pero él no se quedó que no voy a hacer nada, vamos a quedar aquí, no, él alabó al Señor. Porque como leí hace un tiempo, la alabanza es un arma de guerra. Entonces él estaba prácticamente celebrando la victoria que ya el Señor le iba a decir, le iba a dar más adelante. Ya el Señor lo había dicho. Entonces él estaba adorando al Señor mientras que el Señor estaba tomando el control. Dice que cuando comenzaron a entonar esos cantos, entonces Jehová puso contra los hijos de Amón, que era uno de los reinos de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. O sea, la emboscada que planeó el primero se la puso al otro y así, así, así. Y todos ellos empezaron a enredarse en sus propias trampas y se mataron unos a otros. Y ellos no tuvieron que tocar a nadie, no tuvieron que acercarse a esa gente, no tuvieron que hacer absolutamente nada. Solo adoraron al Señor, le creyeron al Señor y confiaron en el Señor. Y bueno, dice más adelante, ya cuando todo el mundo quedó muerto ahí en esa gran hazaña de nuestro Dios, dice que 3 días estuvieron recogiendo en esa batalla el botín, ¿no? Las cosas preciosas que tenía esa gente, porque dice que estaban los cuerpos, menciona el 25, estaban los cuerpos ahí y estaban las alhajas de oro, las cosas preciosas, todas las riquezas de esos pueblos, que ellos pues no planearon que cayeran en manos del pueblo de Dios, pero así fue la voluntad del Señor por haberse alzado contra su hijo, ¿no? Contra quien buscaba el rostro del Señor. Y 3 días estuvieron recogiendo los tesoros. O sea, no solamente fue que los libró de la muerte, que los libró de la esclavitud o lo que sea que pudiera haber pasado cuando ellos, digamos, perdieran ante tanta gente, si no, estaban solos, sino que además el Señor los recompensó con oro, con plata, con cosas preciosas. A partir de eso, que era algo desafortunado y que él no se lo esperaba y nadie quería que pasara, que era una guerra.
El Señor además de eso los recompensó. Y dice que todo Judá, y termina aquí diciendo, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. O sea, este último, bueno, más adelante hace un resumen del reino de Josafat, pero esto último que plasma ya el capítulo 20 es poderoso. O sea, cuando tú lees, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos que estaban alrededor de esa tierra. O sea, el miedo, el terror, como dice un meme por ahí, el verdadero terror lo sintieron ellos, y para que más nunca se atrevieran a levantarse contra Josafat. O sea, más nunca. Primera y última. Y la paz, o sea, no solamente que le dio riqueza, le dio seguridad, lo salvó, el Señor les dio paz, que era algo que no tenía muchos reinos. Paz en todos los lugares. Y bueno, ya para terminar, creo que hemos tocado varios puntos de fe, de confianza, de qué otra característica, bueno, de búsqueda del Señor. El rey Josafat, si se pudiera como sacar lo más relevante de lo que podemos aprender de él o lo que podemos imitar de él, serían, primero que todo, volvernos al Señor, tener esa intimidad con el Señor, buscar su rostro, mantenernos en sus caminos. Eso, lo primero. Lo segundo, reconocer nuestras debilidades delante del Señor, reconocer nuestras incapacidades delante del Señor, porque no somos nada sin Él. Entonces el rey, a pesar de ser un rey, él se humilló y se humilló delante del pueblo, o sea, frente al pueblo, se humilló y aceptó, yo no sé qué hacer. O sea, no todo el mundo que tiene una posición de privilegio como esa, le es fácil postrarse en el piso y decir, no sé qué hacer, estoy perdido. O sea, para otras personas quizás hubiese sido, para muchas personas, no sé, si nos ponemos a pensar, quizás que no creyeran en el Señor, lo verían como débil, pero en realidad esa era la fortaleza, porque su fortaleza estaba en el Señor. Y así como la fortaleza de Josafat estaba en el Señor, nuestra fortaleza debe estar en el Señor. Y no debemos tener miedo ni pena de postrarnos y de pedir su ayuda, de humillarnos cuando es necesario humillarnos delante del Señor y reconocer nuestras faltas, y reconocer nuestras debilidades y decirle, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, y confiar. Esa es otra cosa, confiar en las promesas del Señor y obedecer al Señor, porque Él siguió lo que el Señor le dijo. No solamente deja que yo pelee, no, quédate quieto, alabando, quédate quieto, glorificándome, yo me encargo. Y él lo hizo, él obedeció. Él no dijo de que, bueno, yo te voy a ayudar, Dios, yo voy a hacer esto por acá. No, no. Dios no necesita ayuda de nosotros, realmente. Dios tiene sus planes y tiene sus planes que nadie va a poder frustrar. Y está en nosotros ser colaboradores sí de expansión del reino, pero no pensar que nosotros vamos a ayudar al Señor a hacer algo cuando Él es el que tiene el control. Nosotros podemos ser instrumento del Señor y el Señor quiere que lo seamos en su reino, pero no debemos pensar que nosotros tenemos ese control, sino que dárselo al Señor y exaltar el nombre del Señor y estar gozosos, porque así como en su tiempo Josafat vio la mano de Dios librándolo de la muerte primero, de él mismo solito, en una guerra que no tenía que estar, luego lo ve librando a su nación entera de prácticamente una muerte o un futuro desastroso en esa guerra que no quiso.
el Señor lo respaldó una y otra vez, pero lo respaldó a quien el Señor veía que su corazón estaba buscándolo. Entonces, creo que eso sería lo principal de lo que podemos aprender de la vida de Josafat. Humillarnos delante del Señor, creerle al Señor y, y nada, obedecerlo y tratar de seguir, como decía, como recalca la palabra, en ese camino, como caminó su padre, el otro rey, buscando el rostro del Señor, ¿no? Queriendo agradarle. No sé si alguno tenía alguna pregunta, algún comentario, algo que entendió, algo que el Señor le hizo entender, porque no solamente es lo que yo entendí, el Señor puede estar revelándole ahí a usted algo que acá no ha llegado y es importante que siempre que examinemos la palabra, no pensemos que ya es todo, o sea, hoy entendí esto y ya, eso es todo lo que dice ahí, no, el Señor le puede dar más entendimiento y más comprensión y revelación de lo que allí está. O sea, la palabra es un tesoro, la verdad. Es un tesoro y puede estar ahí el secreto para hacer muchas cosas y para grandes victorias en el Señor, pero a veces no lo buscamos, no insistimos y debemos insistir en hallar esa revelación nueva cada mañana, cada día, ¿no? No sé quién le toca la palabra ahorita, si es el hermano Eliezer o